Hoy vamos a continuar con esta serie de lecciones acerca del castigo eterno, el infierno. Ya habíamos tenido nosotros una introducción antes de terminar el año acerca de este tema. Y hoy vamos a ver una nueva palabra que el Nuevo Testamento se encarga de introducirla, no está en el Antiguo Testamento. Y esta nueva palabra es introducida por el Señor mismo. Él es el que la presenta. Y obviamente, como vamos a ver en la lección de hoy, en las que siguen, es una palabra de una terrible implicación. Esa palabra es la palabra Gehenna. Esta palabra, de todas aquellas que hemos nosotros comentado, hemos estudiado, puede ser traducida correctamente por infierno, en el sentido moderno de castigo eterno. En la lección anterior, habíamos nosotros estudiado acerca de el Hades, el Seol. Habíamos leído el comentario, la explicación que el señor Vine hace en su diccionario respecto del término Hades o Seol. Y volviéndolo a recordar, dice en su diccionario que el Hades es la región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Algunos han afirmado que este término significa etimológicamente lo invisible. Se corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. En la Reina Valera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha sido desafortunadamente traducido infierno o sepultura o el abismo. Bueno, de esto, como les decía hace un momento, ya lo vimos nosotros en la primera lección de esta serie. Es un error decir que el Hades es el infierno. Es un error decir que el Hades es el sepulcro. Es un error decir que el Hades es el abismo. El Hades, como lo dice el señor Vine en la parte inicial, es la región de los espíritus de los muertos perdidos y también de los muertos bienaventurados. Pero hoy vamos a mirar nosotros esta nueva palabra, la palabra Gehenna, que es la que se traduce correctamente por infierno en el Nuevo Testamento. Es traducida 6 veces como infierno, 2 veces como infierno de fuego y como Gehenna 4 veces. El Señor Jesús es de las 12 veces que encontramos el término Gehenna, que es el término griego, traducido infierno o infierno de fuego, de las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra no es del Antiguo Testamento. Por eso decía hace un momento, es una nueva palabra que es introducida en el Nuevo Testamento. Y el que la introdujo fue el mismo Señor Jesucristo. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 11 veces es usada por nuestro Señor Jesús. Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Voy a volver a ser enfático en algo que dije hace un momento. De las 12 veces que la palabra infierno o gehenna aparece en el Nuevo Testamento, 11 veces la usó nuestro Señor Jesucristo. Y solo una vez fue usada por el apóstol Santiago. Ahora, que sea el Señor Jesús el que haya hablado del infierno, el que primero habló del infierno, es bastante interesante para nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, la palabra infierno viene de este término griego, gehenna. El diccionario del señor Vine nos define el término y dice, representa al término hebreo Gehinom, el valle de Tofet, y una palabra aramea correspondiente. Se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de ellas en los evangelios sinópticos, y en cada caso es mencionado por el mismo Señor. Ahora, ¿por qué digo yo que es bastante interesante y de resaltar que sea 11 veces, de las 11 veces que aparece en los evangelios sinópticos, es el mismo Señor Jesús el que hizo uso o introdujo la palabra infierno o gehenna? Para aquellos que estuvieron en la primera lección, recordarán que hicimos citas de algunos de los escritos de este grupo religioso llamado los Testigos de Jehová. Y en su libro, Sea Dios Veraz, hablando de el infierno, escribieron lo siguiente. Y ahora, ¿quién es responsable por esta doctrina que deshonra a Dios? ¿Y qué propósito tiene? Preste atención a la primera pregunta. ¿Quién es responsable por esta doctrina que deshonra a Dios? Ahora, ¿cuál doctrina? Pues la doctrina del infierno. Y dicen ellos aquí que es una doctrina que deshonra a Dios. ¿Quién fue el que se dio a la tarea de presentar esta doctrina que deshonra a Dios? Bueno, ellos mismos dan la respuesta. Dicen ahí, el promulgador de esa doctrina es Satanás mismo. Y su propósito al introducirla ha sido asustar a la gente para que no estudie la Biblia y para que odie a Dios. No es cierto que Satanás es el que promulgó esa doctrina. El que la promulgó, el que la enseñó, el que primero habló de ella en el Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. De las 12 veces, vuelvo y repito, por eso soy reiterativo, de las 12 veces que aparece mencionado en el Nuevo Testamento, 11 veces fue el Señor Jesús el que habló de este lugar del infierno. Ahora, el diccionario del Señor, el diccionario griego de los señores Arndt y Gingrich, dice, Valle de los hijos de Hinnom, Gehenna, Valle de los hijos de Hinnom, una hondonada al sur de Jerusalén. Ahí, acorde a la creencia popular de los últimos judíos, tendrá lugar el juicio final. En los evangelios, este es el lugar de castigo en la siguiente vida, el infierno. ¿Y quién fue el que habló en los evangelios del lugar de castigo en la siguiente vida, el infierno? Nuestro Señor Jesucristo. La primera mención de el valle de los hijos de Hinnom, o la Gehenna, se encuentra en el libro de Josué. Ahora,
Ustedes pueden observar ahí en el mapa lo que era la Jerusalén en sus inicios en el Antiguo Testamento. Esa es la ciudad, recuerden, que David convirtió en su ciudad, en la capital de Israel. Y en el mapa ustedes pueden observar dónde quedaba ubicado el Valle de Hinnom. Ahí está, letra color rojo, Valle de Hinnom, en la parte sur de la ciudad de Jerusalén. No es la ciudad moderna. Dibujito que ustedes están viendo ahí es un bosquejo de cómo era más o menos la Jerusalén de los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, la primera mención de este valle se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 15. Cuando se estaba ya repartiendo, cuando se repartió la tierra prometida, cuando se delimitaron las fronteras de los territorios, de los límites de Judá, es cuando encontramos nosotros esta primera mención. Era un valle, originalmente era un valle placentero. Y más tarde, como vamos a ver enseguida, se convirtió en un lugar para los sacrificios humanos. El dios pagano Moloch fue erigido allí, en el que los hijos eran colocados en el fuego, eran ofrecidos en holocausto a este ídolo. Dice el versículo 8, Josué capítulo 15, verso 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, porque antes era conocida como la ciudad de los Jebuseos. Cuando David la tomó, el nombre con el que se empieza a conocer es Jerusalén. Al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín, por el lado del norte. Es la primera vez que se menciona el valle del hijo de Hinnom o el valle de Hinnom. Y como dije hace un momento, después va a ser convertido este lugar del Valle de Hinnom en un lugar de sacrificios humanos al dios Moloch. Acaz, uno de los reyes, nos dice en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas lo que realizó en este lugar del Valle de Hinnom. Dice empezando en el versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Bueno, estamos hablando del periodo cuando Israel se ha dividido en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. Se ha dividido en Israel y en Judá. Y Acaz, que era rey en Judá, cuya capital era Jerusalén, imitó las prácticas del reino del norte, del reino de Israel. Dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Todos los reyes de Israel fueron malos. Unos fueron más malos que otros. Y entre las prácticas que él tomó del reino del norte fue la práctica de la idolatría, hacer imágenes fundidas a los Baales. Y no solo eso, que dice el verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Esto que él hizo fue repugnante para Dios. Por eso, en Jeremías, en el capítulo 7, el profeta declara verso 31.
y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Ahora, esta fue una profecía que Dios pronunció por boca del profeta Jeremías, que este lugar se convertiría en un botadero, en un basurero. Es más, los cuerpos muertos de aquellos que no eran reclamados eran arrojados en este lugar, y siempre se permanecía con una pila encendida a fin de evitar la proliferación de cualquier peste. Entonces, la imagen de ese lugar con un fuego encendido que siempre permanecía así, que no se dejaba apagar, en donde era arrojada todas las porquerías, la mortecina, los cuerpos muertos en descomposición. Dios dijo que en eso se convertiría este lugar. Serán los cuerpos de los muertos. Es más, devolvámonos al verso 32, donde dice, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Como los cuerpos no eran enterrados, sino arrojados en el valle de Hinnom, entonces las aves carroñeras, los animales carroñeros, vendrían allí a comerse estos cuerpos putrefactos. Gehenna era el valle de Hinnom. Literalmente, el valle de los gemidos de los niños, porque como leíamos ahí, lo convirtieron en el lugar donde se ofrecían sacrificios humanos al dios Moloch, especialmente los niños. Manasés, que fue uno de los reyes más malos, nos dice en 2 de Crónicas 36, versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Se puede leer en el contexto y se habla de este rey de Judá, Manasés, uno de los reyes más perversos y más malos que tuvo el reino del sur. Y como dice aquí, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. El nieto de Manasés, que se llamaba Josías, fue diferente a su abuelo. Cuando él descubre el libro de la ley que se había perdido como consecuencia de que la nación se había olvidado de Dios, cuando a él le es leído el libro de la ley, dice la escritura que rasgó sus vestiduras, lloró y le pidió perdón a Dios. Y una de las cosas que llevó a cabo es lo que nos dice 2 de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Su abuelo fue perverso, malo, idólatra. Sacrificó a sus hijos, los pasó por fuego. Ahora su nieto, que es rey ahora de Judá, vuelve a los caminos de Dios, y una de las cosas que hace es profanar este lugar. Luego, el profeta Isaías en el capítulo 30
añade a semejante descripción que hemos leído en los versos anteriores, añade lo siguiente. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. El término Tofet significa abominación, detestable. Es más, viene de una palabra que significa vomitar con repugnancia. Ya entonces vamos nosotros teniendo una idea de por qué se habla de la Gehenna o del valle de Hinnom del Antiguo Testamento, y en el Nuevo el Señor utiliza una palabra totalmente nueva que es el término utilizado para traducir infierno en los evangelios, y es el término Gehenna. Gehenna es un sitio, no es un estado. Yo recuerdo años atrás, cuando el Papa de la Iglesia Católica Romana era Juan Pablo II, y causó revuelo, y salió en las noticias cuando Juan Pablo II dijo que la Gehenna no es un lugar, sino un estado. La Biblia enseña lo contrario, que la Gehenna es un lugar, la Gehenna es un sitio, y lo dijo el Señor Jesucristo. En Mateo 5:29, en el Sermón del Monte, el Señor dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Se está refiriendo a un lugar. Echado al infierno. También en el capítulo 18, ahí del mismo evangelio de Mateo, dice en el versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La Gehenna o el infierno no es un estado, no es una condición, es un lugar. Ahora, el Señor no solamente nos enseñó que la Gehenna o el infierno es un sitio, sino que también enseñó que el infierno es eterno. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, y voy a leer estos dos versos en la Biblia de Jerusalén, porque aquí no usa la palabra infierno, sino que usa la palabra Gehenna, la que traduce al español infierno. Dice en el verso 43, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la Gehenna, al fuego que no se apaga. En la Reina Valera, usted leerá la palabra infierno, pero aquí la Biblia de Jerusalén usa el término griego, Gehenna, y dice al fuego que no se apaga. En otras palabras, nos está indicando que la Gehenna o el infierno es eterna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Algo más que el Señor enseñó con respecto a la Gehenna o al infierno es que la Gehenna afecta tanto el cuerpo como el alma. Mateo 10:28, volviendo a la Biblia, leyéndolo en la Biblia de Jerusalén, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición al alma y el cuerpo en la Gehenna. El infierno afecta tanto el cuerpo como el alma. El Hades
Recuerden, hermanos, el Hades no afecta al cuerpo, el Hades afecta es el alma, porque lo que va al Hades es el alma, no el cuerpo. Pero con respecto al infierno o a la gehenna, su castigo tiene que ver con el alma y el cuerpo. Afecta al alma y al cuerpo. La gehenna es semejante a la prisión a la cual es arrojado después de haber pasado el juicio. Volvamos a este diagrama que ustedes conocen muy bien, porque lo hemos utilizado bastante en muchas de nuestras lecciones. El mundo de hoy, donde está la humanidad. Un mundo en donde hay buenos y malos, en donde hay hijos de Dios y no hijos de Dios, donde hay personas que hacen la voluntad de Dios o se han acercado a la comunión con Él después de haber oído su palabra y cumplieron con todos los pasos para entrar a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay aquellos que habitan el reino de las tinieblas. Algo que está establecido por Dios en su palabra es que todos nos vamos a morir. Buenos y malos, hombres y mujeres, adultos y niños, ricos y pobres, todos nos vamos a morir. Porque como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y cuando morimos, la Escritura nos dice que hay un lugar que es invisible que se llama el Hades, o conocido también como Seol en el Antiguo Testamento. Ese Hades tiene dos secciones, una donde van los buenos y otra donde van los malos. Una se llama el paraíso o seno de Abraham y la otra se llama el lugar de tormento, las prisiones de oscuridad. Cuando muramos, si mueren los fieles en el Señor, irán al paraíso. Cuando un niño muere, va también al paraíso. Cuando aquellos que cumplieron con Dios, obedecieron su palabra, pero después optaron por dar un paso atrás y volver al mundo, van a ir también al Hades, pero no al paraíso, sino al lugar de tormento. Y los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, después de que su existencia en este mundo termine, vamos a ir al Hades, pero en este caso particular, al lugar de tormento. Cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos y el juicio, en donde todos vamos a ser juzgados. Unos recibirán como recompensa el cielo o la vida eterna, y los otros como recompensa el ser arrojados a la gehenna o al lago de fuego. Recuerden que hace un momento decía que el seno de Abraham afecta solamente el alma, porque lo que va al Hades es el alma de la persona. Pero en el infierno, al final, la Escritura nos dice que afecta es al cuerpo y al alma. En el infierno no existe duda en cuanto a la existencia del infierno. Fue el mismo Señor Jesús el que lo dio a conocer, el que habló del lugar, el que lo describió, el que advirtió y exhortó a escapar de él. Algo que es importante, y lo vamos a ver en las lecciones que vienen, hermanos, es que el infierno es un lugar que Dios preparó, fue para el diablo, para sus ángeles, no para nosotros. El lugar que Dios preparó para nosotros es el cielo. Jesús mismo dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el lugar que Dios preparó para nosotros, no el infierno. Si como recompensa voy a recibir el ser arrojado al castigo eterno, al infierno de fuego, voy a ir allá porque es el lugar que yo escogí, no porque es el lugar que Dios preparó para nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, a los de la izquierda,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. El lugar preparado para nosotros es el cielo. Pero vamos a dejar aquí, hermanos, en esta parte de la lección, y quiero invitarles para el próximo jueves, donde vamos a estar estudiando una tercera sección de este tema que ya hemos iniciado.